Canal de Congreso, el canal de la Unión, presenta. Envuelto en simbolismos, nuestro más alto tribunal nos recibe con la imponente presencia de dos gigantes jaliscienses de largas togas, quienes con la luz de su entendimiento alumbraron el camino en esa complicada tarea de dar a cada quien lo que merece. Nuestro hombre, de largas barbas, se distinguió por unificar criterios y erradicar ambigüedades en cuanto a la aplicación exacta de la ley. Preceptos que se discutieron y se originaron en el seno del Congreso mexicano y del cual don Ignacio Luis Vallarta fue también un personaje histórico. Vaya pues por buen camino esta semblanza en torno al jurista jalisciense, nacido un 25 de agosto de 1830. Bueno, Vallarta es un personaje fascinante porque viene de un estado semillero, de una región semillera de grandes liberales mexicanos. No solamente Vallarta era de Jalisco, sino también Zarco, el Nigromante. Es un personaje que tiene antecedentes familiares de comerciantes, que vienen del Bajío, principalmente de Guanajuato. Es hijo de Ignacio Vallarta Villaseñor y de Isabel Ogazón. Su madre, Isabel Ogazón, es prima de Pedro Ogazón, que va a ser también un personaje muy importante de la Reforma, va a ser también gobernador del estado de Jalisco y va a tener una influencia importante con el propio Ignacio Vallarta. Tiene la particularidad de que se forma como todos los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, es un hombre de clase media que se forma en la abogacía, primero en un seminario, como puede ser Porfirio Díaz o como puede ser el propio Benito Juárez, pero que después se convierte en liberal, primero liberal moderado, después es liberal puro, y después se vuelve una especie de ecléctico, pero al final del día siempre es católico. Si podemos dar un perfil de ese niño y de ese joven, Vallarta, decimos fundamentalmente proclive hacia la reflexión intelectual, un gran estudioso, como lo demostrará en su vida, un gran abogado, incluso dogmático. La filosofía que se pregunta sobre el origen de las cosas y las causas que generan las instituciones debe estar en el corazón de toda norma y en el corazón de toda ciencia, como es el derecho. Ignacio Vallarta, precisamente cuando tiene que sostener su tesis profesional, le hacen este planteamiento de si es lícito para el hijo acusar penalmente a sus padres, y a la usanza, como se hacía en esa época, es una pregunta que se le hace con un día de anticipación, y desarrolla toda una respuesta con criterios filosóficos. Por eso dice que sin filosofía el derecho no es ciencia. No es lícito al hijo acusar a su padre por delitos por los cuales cabe el perdón, ¿no? Eso es muy canónico, muy religioso. En los únicos delitos, dice Vallarta, en los que el hijo puede acusar al padre son aquellos que hagan imposible la relación filial entre padre y el hijo, y da algunos ejemplos. Por ejemplo, el parricidio o el adulterio cometido por el padre con la hija. ¿Qué define su postura liberal? Pues inclusive yo creo que es una cuestión familiar, ¿eh? A los 25 años ya empezó a descollar en el ámbito político y la razón es muy sencilla. Su tío Pedro Ogazón era un político, 6 años mayor que él, 31 años, pero muy cercano, nada más ni nada menos que de Santos Degollado, quien en ese año fue designado gobernador del estado de Jalisco.
Vallarta asiste a todas las sesiones en las que tiene que asistir, pero no forma ninguna comisión, no se integra en ninguna comisión. Sin embargo, asiste a 4 puntos importantísimos del Congreso Constituyente. Uno de ellos es el que tiene que ver con la expulsión de los jesuitas, respecto a la cual se manifiesta pues a favor de la expulsión de los jesuitas, porque dice que pues sería dañino para el país o para México la presencia del grupo de los jesuitas. Vallarta opina en esa sesión que los jesuitas son una orden muy peligrosa por una simple y sencilla razón, porque solo obedecen al Papa. Entonces nadie los puede meter en cintura. Y da pruebas de que han causado estragos en todas partes del mundo. Vallarta argumentó, basado en ideas europeas interesantes, de que los juicios en México deberían de ser despojados del jurado. No cree él en los jurados populares. Él siempre va a optar por la construcción de un proceso judicial tutelado por el Estado y en el que el juez tiene un desempeño fundamental independientemente de las deliberaciones de un jurado popular. En el caso del artículo 5 es conocido el discurso, por ejemplo, de Ignacio Ramírez el Nigromante, quien propugna por establecer a nivel constitucional toda una serie de restricciones a la libertad de contratación y a la libertad de trabajo, basado en la protección de los grupos desfavorecidos, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los indígenas. Vallarta va a ser partícipe en este debate del grupo de liberales moderados, o incluso, no me gusta la palabra conservador porque no era un conservador, pero desde el punto de vista constitucional podríamos catalogarlo como tal, en tanto que ellos propugnan más bien porque la Constitución contenga nada más ciertos principios generales de los cuales después se desarrollen los conceptos en la legislación secundaria. Y también se manifiesta en contra abiertamente de la pena de muerte. Lo que él señala es que, bueno, pues es una pena que no se justifica de ninguna manera, ni filosófica ni jurídicamente, y que inclusive, bueno, pues más bien lo que él propone es la rehabilitación y para la posterior reinserción social de los delincuentes, ¿no? Dice que al final del día es la propia sociedad la que genera a los delincuentes y que entonces es obligación de la propia sociedad, en lugar de establecer estas penas que atentan contra pues, los derechos. Vallarta siempre será abogado, más allá de funcionario público, más allá de su calidad de alto magistrado de la nación. De alguna manera él siempre será abogado. Él estará pensando precisamente en el foro, en los tribunales como un mecanismo para hacer justicia. Sin haber sido tan prominente la participación de Ignacio L. Vallarta durante el Congreso Constituyente de 1856-1857, el joven abogado jalisciense llamó la atención de sus compañeros, en particular la de don Guillermo Prieto, quien durante la sesión del 8 de agosto calificó a Vallarta como un prometedor genio. Gran experiencia vivió este jurista en ciernes, quien compartió curul con la esfera más notable del pensamiento liberal mexicano. Que el presidente Comonfort devolviera al Congreso un proyecto de decreto que le negaba a Santana recompensas económicas dio pie a que el diputado Francisco Zarco impulsara la creación de una comisión especial para dictaminar sobre las atribuciones de veto del Ejecutivo. Ignacio Ramírez el Nigromante, Ignacio L. Vallarta y el mismo Zarco determinaron que el Poder Ejecutivo no podía hacer observaciones a lo ya aprobado por el Legislativo, dando fin con esto al veto presidencial por un largo tiempo. El Congreso se fortaleció frente al Ejecutivo.
Se dice que la Constitución del 57 no dejó pues satisfechos a nadie, porque para los puros o para los conservadores decían, bueno, pues por un lado, más bien, pensando en los que eran muy liberales, decían, bueno, no se alcanzó lo que efectivamente estaban pugnando, ¿no? Los conservadores decían que era pues prácticamente una constitución anárquica, que además dejaba muy mal parado pues al clero, o que era impía con el clero. ¿Por qué una constitución del calaje, del tamaño de la Constitución de 1857 no deja a gusto a nadie? Porque se está en plena construcción de un proyecto de nación. Esta Constitución era muy avanzada para su época y quizás eso fue lo que resultó infortunado en su texto, pero es una Constitución muy bien hecha, y también hecha está que muchos de sus preceptos prevalecen hasta hoy en nuestra Constitución de 17. Esa Constitución, como muchas otras, ha sido el producto del consenso de diversas fuerzas políticas. Todavía los conservadores o liberales moderados no daban el paso de la separación del Estado y la Iglesia. El principal conflicto que teníamos que resolver en ese periodo era cuál es el papel de la Iglesia en la intervención de los asuntos públicos. La Constitución de 1857 trae un componente muy importante: las leyes de reforma. Las leyes de reforma son precisamente la gran divisa del liberalismo mexicano. Ignacio Luis Vallarta va a seguir a Juárez. Él es un convencido de la causa liberal y va a rechazar el golpe de Estado en el que se involucra a Ignacio Comonfort y a los liberales moderados. Ciertamente, Ignacio Vallarta fue designado por el presidente Juárez para ocupar la cartera de gobernación, fíjese, y era un muchacho de 30 y tantos años de edad, era un joven él, y Lerdo de Tejada era el titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Se aspiraba a que él le hiciera contrapeso a Sebastián Lerdo de Tejada, quien todo el mundo sabía era el consejero favorito del presidente. Por eso Porfirio Díaz va a decir que esta es una cámara cortesana. Cuentan los biógrafos de Vallarta que en más de una ocasión discutió con el presidente Juárez, diciéndole, bueno, o es Lerdo de Tejada o soy yo. Y eso tuvo un desenlace que todos conocemos, fue Lerdo de Tejada el que se quedó. Ignacio Vallarta tuvo que dejar el gabinete del presidente Juárez por ese enfrentamiento con Lerdo de Tejada. Va a llegar a ser gobernador del estado de Jalisco, no por el año 1871, el año 1875, en donde pues de alguna forma pues lo van a dejar trabajar, ¿no? y realizar proyectos bastante interesantes en cuanto al rediseño de la hacienda pública del Estado, y algunas leyes en materia del sistema educativo, de la recomposición de la administración pública. Vallarta, en su función como gobernador, es muy duro en la persecución de los delitos y logra tener suficiente presencia en cuestión de mantener la seguridad pública. Cuando el plan de Tuxtepec se gestó y esto dio lugar a una revolución en contra de Lerdo de Tejada, pues inmediatamente Vallarta dijo, yo estoy de acuerdo con eso porque Lerdo de Tejada no es el presidente para esta nación, está haciendo cosas irregulares, inconvenientes y no está acatando la Constitución. Y él se incorporó junto con Pedro Gasón, su tío, y ellos fueron parte de quienes elaboraron las modificaciones que se hicieron al plan de Tuxtepec en el mismo año y que finalmente dieron lugar a que se derrocara a Sebastián Lerdo de Tejada. Vallarta y Porfirio Díaz entran juntos a la Ciudad de México como el presidente Porfirio Díaz y su allegado jurista Ignacio L. Vallarta, y entonces esta Vallarta es, junto a otros, parte de la generación que se llama tuxtepecana, o Luis González y González le dirá la tuxtepecadora,
porque van a hacer una serie de movimientos que parecen ir en contra del orden establecido, pero que tienen la finalidad de ordenar para el progreso, que va a ser la frase del Porfiriato. Al terminar Vallarta su periodo como gobernador de Jalisco, tanto él como su tío Pedro Ogazón fueron candidatos electos a la recién establecida Cámara de Senadores. Se dice que por maniobras del grupo opositor lerdista, Vallarta no pudo ser senador de la República. La política y sus protagonistas tambaleaban ante los vientos de cambio. El fallido intento de reelección de Sebastián Lerdo de Tejada llevó a Porfirio Díaz a la silla presidencial por primera vez, cobijado por su famoso Plan de Tuxtepec, cuya exigencia principal era la no reelección. Durante esta nueva etapa, Ignacio Luis Vallarta fue ministro de Relaciones Exteriores y su reto principal consistió en lograr que los Estados Unidos reconocieran como legítimo al gobierno de Díaz. Como Porfirio Díaz había logrado asumir la presidencia mediante un movimiento revolucionario, no a través del procedimiento constitucional fijado en la época, evidentemente no tenía un reconocimiento explícito de Estados Unidos. Los norteamericanos insistieron muchas veces o trataron de negociar el reconocimiento al gobierno de Díaz con el gobierno mexicano, tratando de imponer algún tipo de medidas o tratando de lograr algún tipo de autorizaciones que en verdad el gobierno mexicano no aceptó, como por ejemplo querían los norteamericanos que se les diera permiso de organizar expediciones punitivas contra pueblos indios, contra nativos americanos. Los americanos querían eso y querían una serie de beneficios de poseer tierras en las franjas fronterizas y de las costas, y a esto se opuso también Ignacio Vallarta. Además de lograr el reconocimiento de ese país hacia el gobierno de Porfirio Díaz, mantiene una correspondencia muy intensa, sobre todo en casos de extradición con Estados Unidos, donde los Estados Unidos comenzaron a practicar el secuestro en territorio de nuestro país de presuntos reos o presuntos criminales. Y las cartas que se conservan en la Cancillería mexicana de Vallarta son realmente ejemplos de política exterior y de derecho internacional. Vallarta siempre argumentó con el derecho y la razón. A la par de que él es secretario de Relaciones Exteriores, lo eligen presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, los ministros de la Corte de Justicia no son elegidos por terna del presidente de la República, sino que son electos por voto indirecto en primera instancia. Y tiene que optar por seguir siendo secretario de Estado o presidente de la Suprema Corte. A Porfirio Díaz le convenía más que fuera ministro presidente de la Suprema Corte que secretario de Estado, porque como secretario de Estado se perfilaba claramente como sucesor de Porfirio Díaz, después del primer periodo. Entonces, le solicita a Vallarta que vaya a la Suprema Corte para que corrija, si se puede decir así, una jurisprudencia que se había dictado por la Suprema Corte en la que se arrogaba el Poder Judicial la facultad para declarar si una autoridad electa había sido electa legítimamente o no. Esto generó un caos jurídico en la nación. Imagínense cuántos amparos se promovieron bajo el cobijo, bajo la idea de la incompetencia de origen. A todos le buscaban y le encontraban algo, a cualquiera, gobernador, congreso, presidente de un tribunal, que fuera, le hallaban algo de incompetencia y se
se empezó a convertir en un problema muy serio que enfrentaba al Poder Judicial con el Ejecutivo. Vallarta dice: la Suprema Corte no puede conocer de asuntos políticos ni de asuntos electorales, no puede. Para eso es otra vía, no en la Suprema Corte. Y la opinión de Vallarta es tan fuerte que la Corte durante toda la etapa de Vallarta se niega a conocer de la actividad electoral y política, hasta hoy día. Él decía, los tribunales no pueden convertirse en un remedio o en un recurso que utilicen aquellos que perdieron en la contienda política para tratar de ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas. Vallarta es un convencido que la Corte no tiene por qué estar inmiscuida dentro de este aspecto político y que lo que se debe hacer es separar el tema de la sustitución en caso de falta del presidente o de la sucesión presidencial, para que sean otros órganos los que intervengan y que la Suprema Corte se dedique exclusivamente a su función primordial, que es la de impartir justicia a nivel federal o incluso diríamos a nivel constitucional a través de la institución del juicio de amparo. Vallarta renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en 1878 se une a la Suprema Corte de Justicia como su presidente, que había sido electo. Y entonces empieza aquí una de las partes más exitosas de Vallarta y por lo que lo recordamos hasta ahora. Si bien su paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiéramos decir que fue breve porque fue de tan solo 4 años, juristas de la talla, por ejemplo, del maestro Fix Amudio, lo han llegado a comparar con John Marshall, ¿no? Y si bien, pues compararlo con John Marshall, que estuvo 34 años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la justicia de los Estados Unidos norteamericanos. ¿Por qué es tan importante la actuación de Ignacio Luis Vallarta en este contexto de la Constitución de 57, que ya daba bases muy claras, muy sólidas del juicio de garantías? Porque él se convirtió en el artífice de la mejor y más correcta interpretación de la Carta Magna. Él siempre apostaba por la posibilidad de que las violaciones a los derechos, o más bien el respeto a los derechos de las personas, pudiera irse consolidando a través del trabajo de los tribunales, y esto a través del establecimiento de lo que técnicamente se conoce como jurisprudencia, que es los precedentes, la forma en la cual el tribunal va resolviendo casos concretos y va estableciendo una historia en la solución de esos conflictos. Él cree que de alguna manera la jurisprudencia es la producción científica del derecho. Tiene un poco esa visión anglosajona del juzgador. Vallarta tiene ambiciones políticas, pero que no lo llevarían tampoco a sacrificar ni su capital político ni la estabilidad política del país, ¿no? Va a buscar contender en 1880, sin embargo, pues no va a prosperar su intención. Sabemos todos que el general Díaz tenía previsto que ese cargo lo ocupara su compadre, ¿no? Manuel González. Él dejó el cargo de presidente de la Corte a los 52 años de edad. Renunció al cargo de presidente de la Corte a los 52 años. Había sido desde los 48 a los 52 años. Ya había sido el presidente de la Corte, imagínense. Era un hombre joven, muy talentoso, inteligente, capaz. Cuando él se retira de la Suprema Corte, un ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos dice: se acaba de ir uno de los grandes juristas que ha tenido el mundo, y sin embargo sus opiniones, dice, van a pesar en la historia del derecho constitucional a nivel mundial. Y Vallarta lo hace en una serie de publicaciones, pero todas ellas en 4 años, ¿no? Literalmente los últimos años de su vida, el hombre construye 2 grandes textos que favorecen a toda la doctrina mexicana en cuanto a la construcción del juicio de amparo y su vinculación con el habeas corpus. Es un tratadista, es un científico del derecho. Siempre actuó de acuerdo a sus convicciones y creo que es un ejemplo de ética política y de ética judicial. Él muere en el ejercicio de su profesión en 1893
Vallarta forma parte de esa constelación muy luminosa de liberales de la época. Asume su responsabilidad histórica. Aun cuando Vallarta de alguna manera muere en el olvido, su figura con el tiempo va creciendo, ¿no? Y se va volviendo cada vez más importante, al grado que, bueno, pues simplemente basta entrar al recinto de la Suprema Corte y una de las primeras cosas que vemos va a ser precisamente una estatua de Ignacio Luis Vallarta. El valor de Vallarta como jurista fue ese. Él ordenó, organizó, estructuró y dio un margen muy preciso y claro al juicio de amparo en los pocos años que fue presidente. Y de ahí para acá marcó un hito en el juicio constitucional. Él es una base fundamental del razonamiento jurídico del siglo XIX, XX y XXI en cuanto atañe al juicio de garantías. Por eso está allí su efigie en la Corte, junto con Mariano Otero y Manuel Crescencio García Rejón. Notable orador fue aquel centinela gigante de la justicia. Muy joven aún, Vallarta afirmó amar a la democracia, pues solo ella era potente a contener nuestra ruina. Solo esa institución, dijo, pura y sin ajenas combinaciones, hace al hombre hermano del hombre. Así la trayectoria del legislador, funcionario público y jurista, quien logró la realización y delimitación del juicio de amparo y hoy ocupa el sitio que le corresponde entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó